hice esta parte. ¿Cómo andan? A ver, un segundito. La diapositiva actual. Zoom. Para ir recordando algunas cosas, voy a compartir, digamos, el PowerPoint que había, creo que lo pasó el ingeniero, no sé si la semana pasada o la anterior, el que está disponible en la plataforma, ¿sí? Para ir recuperando un poco de conocimientos previos respecto a integrales sobre curvas regulares. Ahí está, ahora sí. Si ustedes recuerdan, cuando calculaban integrales en una dimensión, teníamos una curva, generalmente expresada y en función de x, y cuando calculábamos la integral, en definitiva lo que calculábamos, la interpretación geométrica de lo que calculábamos, era el área bajo la curva entre los extremos de integración que estaban definidos de antemano, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a definir la integral sobre una curva. En particular, yo no lo definí directamente sobre una curva que está en R2, perdón, en R3, es decir, una curva que está en el espacio, ¿sí? Al igual que en el caso anterior, en principio, la definición es equivalente, solamente cambian los espacios en los cuales están definidas las funciones y los recintos u objetos matemáticos sobre los cuales se hace la integración. En este caso, vamos a considerar una cierta curva a la que se llama C, la cual está definida de R en R3, en este caso, es decir que a un número real le asigna una terna, digamos, en el espacio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, al igual que hacíamos en análisis 1, vamos a considerar una partición del intervalo AB y vamos a considerar distintos elementos o puntos T sub I en ese intervalo, ¿sí? Por supuesto que cada T sub I que está incluido o que pertenece al intervalo AB en realidad va a tener una imagen que va a ser un punto que está sobre la curva en el espacio. Ahora, nosotros vamos a definir, digamos, a partir de esta partición, diferentes elementos o diferentes puntos sobre la curva, ¿sí? Ahora, en este caso, lo que vemos aquí es, lo que se hizo en realidad, cómo se presentó esto, se calcula la longitud de arco, es decir, la longitud entre puntos que están sobre la curva, ¿sí? Que son imágenes de ciertos T sub I que pertenecen al intervalo AB. Justamente. Vamos a calcular las sumas S sub n, fíjense que figuran aquí abajo, que van a ser sumas cuyos términos van a estar formados por este producto de la imagen de una función compuesta, C compuesta con F, por el diferencial de S sub I, que es la longitud de arco para los puntos que son imágenes de los elementos T sub I y T sub I más 1 del intervalo AB, ¿sí? En este caso no se ha definido la función f. Esta función f está definida de R3, en realidad está definida, digamos, de un recinto, por así decirlo, que contiene la curva C en R, ¿sí? Aquí no aparece explícitamente, eso es lo que por ahí faltaría agregar. Ahora, teniendo en cuenta, digamos, el mismo principio para la construcción de las integrales de Riemann en análisis 1, nosotros vamos a ir considerando refinamientos del intervalo AB, de la partición del intervalo AB, y a partir de eso vamos a ir considerando las diferentes sumatorias
de, aquí están aquí, ¿no? Es C compuesta con F. Esta función está definida de este intervalo AB en la imagen de la función f, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es multiplicar un t que está en el intervalo, perdón, un real que es imagen de un punto en este intervalo por la longitud de arco sobre la curva, ¿sí? Que es muy pequeña, digamos, ¿sí? Al hacer el refinamiento cada vez, hacer más fino la partición, vamos a ir teniendo longitudes cada vez más pequeñas. Entonces, lo que estamos haciendo en definitiva acá es calcular los productos de las imágenes de estos T sub i del intervalo AB por estas pequeñas longitudes definidas sobre la curva, ¿sí? Tomando el límite, vamos a obtener la integral de la función f sobre la curva C. Esta es la definición que ustedes ya tenían, ¿sí? La integral de trayectoria o la integral de una cierta función f de x, y, en este caso de dos variables, a lo largo de la trayectoria C, o sea, a lo largo de una curva C, está definida cuando C está dada de esta forma, es de clase C1, y cuando la función compuesta, que es la que les decía hoy, es continua en I. Definimos la integral a partir de la siguiente expresión. Es importante entender aquí que C, la curva C, tiene que ser de clase C1 para que la función compuesta sea continua, ¿sí? Lo mismo tiene que ser F suave, es decir, tiene que ser continua, ¿sí? Para que la composición sea una función continua. De lo contrario, si alguna de las dos no es continua, esta composición no es continua y esta igualdad no se cumple, ¿sí? Entonces, en general, vamos a considerar el siguiente teorema. Sea, como les decía hoy, sea una cierta función f definida de un conjunto A incluido en R3 en R, o sea, es un campo escalar. Continua en una región que contiene la curva C. Si la curva C viene dada por, fíjense, está definida de un intervalo AB en R3. De esta forma, x de t, y de t, z de t. Entonces, en este caso, la integral de la función f sobre la curva C está dada por la siguiente expresión. Esta expresión que ustedes ven aquí no es otra cosa que la composición de la función C con nuestra función f. Y esto que está acá es la norma de la función C. Fíjense que al escribirlo de esta forma, nosotros terminamos integrando sobre el intervalo AB, ¿sí? Esta función f, al ser una composición, queda expresada en términos de t. Lo mismo que esta expresión correspondiente al módulo de la derivada de la función c, ¿sí? ¿Cómo es esto? Okay. Entonces, esa expresión es la que... ¿qué pasó ahora? Esta es la relación. Compartir. Listo. Esta expresión que tenemos aquí es la que vamos a utilizar en el ejemplo y en los ejercicios posteriores, ¿sí? Pueden ver la igualdad, ¿cierto? Sí, profesor. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Nuestra curva C está definida en el intervalo 0,2pi
va de este intervalo a R3. Es decir que a cada punto del intervalo 0,2pi le asigna una terna. Tenemos nuestro campo escalar f de x y z, dado por la expresión que ustedes ven ahí en pantalla. Entonces, tenemos que evaluar la integral de esta función f sobre esta curva c. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que esta expresión es igual a la integral sobre los extremos del intervalo AB, que en este caso serían, ¿cómo hago para borrar eso? Esto. ¿Qué pasó? Con esto. En 2 segunditos que ver cómo borro. Otro botón. So, el anotador. En caso de máquina está para partido homenaje. ¿Ustedes me escuchan todavía? Un segundito que vamos a dar vuelta. Un segundito. Ahora sí se trancó todo. Sí, señor, ahora. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ahora sí. Bien, ahora sí, sí. Entonces, vamos a escribir de vuelta. Esto no es otra cosa que la integral entre 0 y 2pi de f de x de t y de t, z de t, por la norma de la derivada de la curva c de t diferencial de t. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Calculamos la derivada de la función c de t. En este caso, c de t tiene como derivadas, la derivada del coseno de t es menos seno de t. La derivada del seno era coseno. Exactamente. Y la derivada de t es 1. Fíjense que si yo quiero calcular la norma de la derivada, voy a tener seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado, que es 1, más 1. O sea que en definitiva esto me va a quedar raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a parametrizar o calcular la expresión de la función f en términos de t. ¿Y qué pasó acá?
retraso el dibujito hecho. Entonces, nuestra C compuesta con F de T no es otra cosa que F de C de T. Ahora, fíjense que nuestra función f está definida de x y z en R, ¿sí? Acá arriba ustedes van a ver que la igualdad de esta en definitiva es un número real. Ahora, nosotros tenemos que escribir x en función de la definición de la curva C. Entonces, como nuestra función f es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, nosotros vamos a considerar nuestro x de t como coseno de t. Entonces voy a tener coseno de t al cuadrado más nuestro y cuadrado va a ser y de t, que es seno de t al cuadrado más z de t, que no es otra cosa que t al cuadrado. ¿Sí? Nosotros sabemos por identidades trigonométricas que esto es igual a 1. Entonces, en definitiva, nos queda 1 más t cuadrado. Entonces, por un lado, por una parte, por así decirlo, voy a considerar esta expresión que está aquí y esta otra expresión que está acá, que es la que ustedes pueden observar ahí. Entonces, voy a calcular la integral sobre la curva C de la función f, diferencial de s, es igual a ¿qué? A la integral entre 0 y 2pi de f de x de t y de t z de t, que es 1 más... Ay, eso es pesado. Ustedes pueden ver hasta 1 más algo, ¿no? Ay, se quedó tildado. Esperan un ratito. Volvemos. Entonces tenemos 1 más t cuadrado, que sería esa expresión que está allí, y me falta esta otra que es raíz cuadrada de 2, por raíz cuadrada de 2 diferencial t. Como raíz cuadrada de 2 es una constante, yo la puedo extraer fuera de la integral. Entonces me queda la integral entre 0 y 2pi de 1 más t cuadrado diferencial t. Aplicando barro, ¿cómo me queda esto? La integral de 1 más t cuadrado diferencial t. T más t al cubo sobre t evaluado entre 0 y 2pi. Como el extremo inferior es 0, y en todos los términos está presente la variable de integración, entonces al aplicar barrow, el segundo término, que es el sustraendo, es igual a 0. Con lo cual, lo único que sobrevive es 2 por 2pi más 2pi al cubo sobre 3. Entonces, ¿a cuánto nos queda esto igual? Aplicando distributiva, tenemos raíz cuadrada de 2 por 2pi más raíz cuadrada de 2
por, ay, un segundito, 8 tercios pi al cubo. ¿Sí? Y esa es la integral de esta función sobre esta curva. ¿Sí? ¿Se entendió el procedimiento? Siempre tenemos que identificar cuál es la función f, cuál es c y cuál es el intervalo en que está definida la curva c. Porque ese es justamente el dato que nos va a permitir establecer cuáles son los extremos de integración. ¿Estábamos con esto? ¿Alguna consulta hasta acá? Ya entendí, profe. ¿Negativo? Bueno, entonces voy a ir borrando esto y vamos a proceder a hacer algunos ejercicios. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que ustedes desarrollen alguno de los... Ustedes son tres, ¿no? Pueden tomar uno cada uno, lo hacen un ratito en una hoja y después, si pueden compartirlo, mejor. Vamos a escribir aquí la expresión. La expresión para calcular la integral. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quiénes son? Son cuatro, creo que eran tres. Ahora son cinco. ¿Algún voluntario que se ofrezca para hacer el A, B o C? Sale en un ratito. Más que nada las trigonométricas, por cómo están dadas. Luciana, ¿cuál de los tres elegís? ¿Nicolás? ¿Bautista? Eh, ya hago el A, entonces, profe. Voy a intentar. Fíjense que tanto en el A como en el B, cuando calculan el módulo de la norma, o sea, de la derivada de C, por la identidad trigonométrica queda una constante. Si no lo resolvemos, por lo menos plantear cuál sería el proceso. Plantear la ecuación, digamos. No es una ecuación, es una igualdad.
a ir borrando esto para... En el caso de la C' de t es igual ¿a qué es igual en el caso del ítem A? La derivada de la curva C. Va a ser coseno de t por i menos seno de t j más k. F, la composición de la curva C con la función f nos va a quedar seno de t más El resultado final es un escalar, ¿no? claro, al hacer la Puede ser, integral, te puede queda un... ser que sea 18,85. Podría ser. ¿Tenés el desarrollo? Sí, como entendí, creo que sí. Dale, ¿lo puedes compartir? Ahí suspendo esto. Es que lo tengo escrito en la hoja. Ah, no, no estás con el teléfono. Ah, va a ser un No, tema no, eso. profe. Claro. Bueno, compartir acá. ¿Cómo te queda? Por lo menos vamos a plantearlo así, antes de... ¿Cómo te queda? 18,85 me quedó. Claro, Con muchos más decimales, pero eso. más allá de la... uh, más allá de, digamos, el resultado de hacer el cálculo, ¿cómo planteaste la... Eso es lo que me interesa. Coseno de t, y acá t. El módulo de c de t, ¿cómo te quedó? Eh, Raíz cuadrada de 2. En el A, ¿o cuál hiciste vos? no. Ahí tuvo un error, profe. Le puse 2 solo, no raíz cuadrada de 2. Claro, porque acordate que, bueno, lo borro, acá nosotros hacemos en definitiva la raíz cuadrada de el coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Esto que está acá es 1, con lo cual queda raíz cuadrada de 2. Luego hacemos Creo la que integral. sería, profe, 26,66. Ahí sí, multiplicado por raíz cuadrada de 2. Claro, entonces vamos a ver 0, entre 0 y 2pi, ¿cierto? Tengo
seno de t, vamos a escribir la integral sobre c, seno de t más coseno de t más t por raíz cuadrada de 2 diferencial t. Al aplicar distributiva, en definitiva te van a quedar tres integrales. ¿Así lo hiciste o no? Sí, profe. ¿Por separado las integrales o de una sola vez? Te queda raíz cuadrada de No, 2 por o la sea, integral. me queda una sola con los tres términos. Claro. Seno de t más coseno de t más t diferencial t. Esto es la integral entre 0 y 2pi. Por eso vamos a directamente integrarlo para comparar. Nos queda raíz cuadrada de 2 por, acá aplicamos Barrow, la integral del seno es, ¿cuál? Menos coseno, Claro. más la integral del coseno es seno, más la integral de t es un medio t cuadrado, entre 0 y 2pi, ¿cierto? ¿Hasta ahí? ¿Sale igual? Sí, profe. Luego nos queda raíz cuadrada de 2. Evaluando en el extremo inferior, este término se hace 0, este término se hace 0, y acá me queda menos 1, ¿cierto? El coseno de 0 es 1, y como tenemos el menos adelante, menos 1. En el primer término, el coseno de 2pi, ¿a cuánto es igual el coseno de 2pi? Me das menos 0,999. No así, pero espera que calcule de vuelta. No, pero no, hace falta calcular, acuérdense de la forma que tiene el seno, ¿no? Menos 0,993993,116. El coseno de 2pi, ¿a cuánto es igual? A 1. Como tengo el menos adelante, menos 1. El seno de 2pi, ¿a cuánto es igual? A 0. Entonces me queda más 0, más, y ahí sí, 2pi al cuadrado, que sería 4pi cuadrado, sobre 2, nos queda 2pi cuadrado. Este sería el primer término, menos, evaluando esta expresión en 0, le habíamos dicho tercer término 0, segundo término 0, y primer término menos 1. Menos 1 nos queda más 1, se anula con este que está acá, solamente sobrevive 2pi cuadrado. Multiplicado por raíz cuadrada de 2, nos queda 2 raíz cuadrada de pi cuadrado. ¿Te quedó la expresión así antes de calcularlo con decimales? Sí, profe. Perfecto. Y este es el proceso, ¿sí? En este Tenía la caso, calculadora, o sea, no estaban radianes, por eso me salió cualquier cosa. claro, yo en general yo lo dejo expresado así, no le calculo los decimales, digamos. Este, entonces, se entiende, digamos, cuál es la mecánica, ¿sí? Parametrizamos el integrando en términos de t,
siendo t un número real que pertenece en este caso al intervalo 2pi, pero en el ítem C pertenece al intervalo 1, 3. Una vez que hacemos esa parametrización, calculamos la derivada de la curva, el módulo de esa derivada, y reemplazamos en el integrando. Hacemos el producto de esos, en realidad son como dos escalares, digamos. Son en realidad dos escalares. Al final, cuando reemplazaste por algún valor, esto es un número, y acá el módulo también es un número. Entonces termina siendo esta expresión que tenemos aquí en este caso. Para el ítem 2 es muy parecido, vamos a utilizar el módulo de C', que es el que está aquí, raíz cuadrada de 2. Lo único que cambia es la forma que tiene la parametrización de la función compuesta, o la función compuesta en realidad, que va a ser seno de t por coseno de t. Hay un producto, con lo cual hay que buscar una técnica adecuada para calcular ese integral. ¿Sí? Y por ahí en el tercero, si es diferente, ya no tenemos razones trigonométricas, con lo cual nos queda distinto. Así vamos a plantear con este. Tengo que seleccionar el... Ahora sí. Necesito... No. ¿Ya tienen fecha para defender el segundo parcial, digamos? Este lunes que viene, ¿no? El 22. Defendimos hoy, profe. Ah, hoy. Se adelantó, entonces yo. Y nos adelantó 2 semanas seguidas, nos adelantó. Primero nos adelantó de 2 semanas, de acá a 2 semanas era en un principio. Primero nos adelantó una semana y después otra hasta hoy. Entonces con razón, es que hay poca gente hoy, están fundidos, deben estar, porque estaba bueno el traqueteo para poder llegar al segundo parcial. Qué tal estuvo eso? Complicado. Mortal estuvo, profe. Yo quería conectarme, pero no había forma. Justamente quería ver cómo estaban con eso. Tenía anotado que era el 22. Pero porque la semana siguiente ya empiezan las mesas de acá al próximo, este lunes no el siguiente, el 29 ya empiezan las mesas de exámenes. O sea que tendrían que, no, claro, con razón. Si les tomaba el lunes 22, no iban a tener margen para recuperar. Si les toma hoy, sí tienen una semana para recuperar uno de los dos. Bueno, el B es parecido. ¿Sí? Sabemos ya por el ejercicio anterior que el módulo de la derivada de ct es igual a la raíz cuadrada de 2.
construyendo la función compuesta C compuesta con F, nos va a quedar que, fíjense que en este caso es X coseno de Z, pero X va a estar en términos de T dado por seno de T. Entonces nos va a quedar seno de T por coseno de Z, y Z en términos de T es Z de T igual a T. Entonces nos queda de esta forma. Teniendo en cuenta esto, la integral sobre la curva C de la función f diferencial de S es igual a que a la integral entre 0 y 2pi de f de t, que va a estar dada por seno de t por coseno de t, todo esto multiplicado por raíz cuadrada de 2 y diferencial de t. ¿Sí? Como tenemos un producto acá de dos funciones, hay que calcular esa integral teniendo en cuenta eso, para lo cual pueden usar la integración, ay, no recuerdo el nombre, para producto de funciones. Como tenemos seno y coseno de t, al hacer las derivadas, vamos a tener una integral, digamos, cíclica. Entonces, al hacer la primera o la segunda derivada, ya nos va a quedar como para despejar lo que necesitamos. Esta sería el ítem B. Integración por partes, creo que era ese. En el C, de vuelta, calculamos C' de t, nos queda 1 por i más 3j más 2k. Entonces, el módulo es igual ¿a qué? A la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado es 9, son 10 raíz cuadrada de 14. Parametrizando, o escribiendo la función compuesta, nos va a quedar i por z, o sea que va a ser 3t por z, que es 2t. Nos queda 6t cuadrado. Luego, la integral sobre la curva C está dada por la integral entre 1 y 3 de la función compuesta, que está dada por 6t cuadrado por el módulo de la derivada de c, que es raíz cuadrada de 2, por diferencial t. Entonces, haciendo la extracción de las constantes fuera de la integral, nos queda la expresión que tenemos aquí. Aplicando Barrow, nos queda 6 raíz cuadrada de 2 por t al cubo sobre 3, evaluada entre 1 y 3. Esto es 6 raíz cuadrada de 2 por, al evaluar en el extremo superior, 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 dividido 3 es 9, por 6, 54. Nos queda 54 menos, al evaluar en el, no, perdón, no es 54 porque el 6 yo lo extraje, o sea que solamente tengo que considerar t al cubo, sería 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 dividido 3, 9. Va a quedar 9 menos 1 al cubo es 1, por 1/3 es 1/3. Entonces tengo
6 raíz cuadrada de 2 por 9 menos 1/3 serían 26 tercios. Y al hacer el producto, 26 tercios por 6 serían 52 raíz cuadrada de 2. ¿Puede ser? Luciana había hecho uno o estaba por hacer uno. Ah, baja nunca esto, chicos. Y no está mal, Luciana. Se fue, Luciana, diría mi hijo. Bueno, chicos, si se comprendió esta parte, hasta aquí vamos a dar hoy. Con esto yo creo que ya pueden resolver los ejercicios de integrales sobre curvas que están en el práctico. Y nada, si tienen alguna consulta, la pueden hacer en el foro o a través de un mensaje por la plataforma mejor. De igual manera también pueden mandarlo por WhatsApp, ¿sí? Así que, si no tienen más consultas, hacemos hasta acá. Hasta aquí la clase. Vayan a descansar, digamos. Habrá estado muy intenso el día de hoy. Ok, profe, hasta luego. Hasta luego.